Este, empezamos con esto. Bueno, prácticamente el cálculo integral empieza con el problema del área, ¿sí? Antes de que existiera el cálculo, había problemas para obtener el área de cierto tipo de figuras. Si la figura que se tenía para calcular la superficie era con una geometría definida, no había tanto problema por obtener el área. ¿Sale? El problema venía cuando teníamos figuras amorfas. ¿Sí? ¿Qué es una figura amorfa? Una figura amorfa, aquí vamos a definirla como una figura que no tiene forma definida o que en algunas ocasiones está definida por la combinación de figuras con geometrías conocidas. Por ejemplo, que esté compuesta esa figura amorfa por cualquiera de estas figuritas que nosotros ya conocemos o que alguna vez nos enseñaron a calcular el área en la secundaria, en la prepa, a lo mejor, pero pues sí son pues reconocidas estas imágenes, ¿no? Como es el cuadrado, un rectángulo, el triángulo, el paralelogramo, el trapecio, el círculo. Todos esos creo que estamos familiarizados de algún modo. Por ejemplo, el área del cuadrado es lado por lado, entonces sería lado al cuadrado, ¿no? En el caso del rectángulo sería esta parte, base por altura o ancho por altura. Esta sería la superficie, esto que está sombreado, ese sería su área. En el caso de un triángulo, base por altura sobre 2. En el caso del paralelogramo sería base por altura. En el caso del trapecio, base mayor más base menor entre 2 multiplicado por la altura. Y en el caso del círculo, pues la clásica, ¿no? Pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y esas serían las fórmulas para poder calcular la superficie, lo que está dentro de esa región limitada por los laterales, ¿no? Esa sería nuestra área. No sé si se esté grabando la sesión. Yo le di grabar. A ver, ¿no se está grabando? Sí se está grabando, ¿va? Sí, se está grabando. Sí, se está grabando, profe. Sí, se está grabando. Ok, profe. Sí, gracias, muy amable. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una figura amorfa. No sé si quede claro la definición de figura amorfa. Es una geometría que no está definida o en algunas veces está definida por la combinación de algunas figuras geométricas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta figura se requiere calcular el área sombreada, ¿sí? Y entonces, bueno, todo lo que está azul, yo quiero saber su superficie. Pero aquí tenemos que esta parte es una curva, pero esa curva está compuesta por la mitad de una circunferencia, entonces esto es algo conocido. Por ejemplo, esto está compuesto por un triángulo. Este es otro triángulo. Por ejemplo, a mí se me ocurre, si yo quiero calcular el área de la región sombreada, considerar todo esto, la línea punteada y hasta acá, esta línea punteada, más este pedacito como el ancho y de acá hacia acá como la altura. Entonces, ancho, que serían los 700 milímetros por 800 milímetros. Ese sería el área de ese rectángulo, pero le tengo que quitar el área de esta mitad de circunferencia menos el área de este triángulo menos el área de este triángulo. Y ya tendría, pues, el área de la región sombreada. ¿Sí queda claro cómo calcularlo? Sí, profe. Bueno, el área se complicaría cuando yo tengo figuras que están inscritas en un plano coordenado. Por ejemplo, esta curva o esta trayectoria, toda esta trayectoria, pues es curva. Que, pues bueno, si nosotros queremos calcular el área de las regiones sombreadas, va a ser muy complicado porque ninguna de las geometrías anteriores se puede adaptar a esto. En esta parte de los contornos, o sea, es decir, esta trayectoria, pues va a ser difícil adaptarla a alguna de estas formas geométricas definidas. Entonces, ahí es cuando viene el problema del área. ¿Sale?
Entonces, lo que se hace es primero obtener una primera aproximación. Esa primera aproximación que se hace es utilizando básicamente rectángulos. Esos rectángulos me van a permitir aproximarme a calcular el área, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo quiero encontrar el área de toda esta región. Entonces, trazo rectángulos, trazo rectángulos, trazo rectángulos, muchos rectángulos o pocos rectángulos para poderme aproximar al área, ¿sale? Por ejemplo, como es este caso, para no hacer esta figura tan complicada, pues bueno, lo hacemos un poco más digerible. Yo tengo esta función, aclaro, con la condición de que yo ya sé graficar una función, ¿sale? Ese es uno de los detalles. Aquí ya te dan la función, asumiendo que tú sabes cómo se graficó esta función, ¿sale? Ese es uno de estos detalles de esta asignatura. Bueno, una vez que yo grafique esta función, me piden calcular el área, la cual va a estar acotada, primero, por este eje y por el intervalo dado. Aquí el intervalo empieza en A y termina en B. Entonces me piden calcular el área bajo la función o bajo la curva y que está acotada por este eje y por los laterales. Bueno, para ello, pues no existe una figura definida, entonces yo tengo que hacer el uso de estos pequeños rectángulos. Y lo que voy a calcular es el área aproximada. Cabe comentar que esos rectángulos pueden salir de la curva, es decir, arriba de la curva, o pueden estar abajo de la curva. Pero aquí los detalles, como es una aproximación, va a haber huequitos, pequeños huecos que no podamos calcular. Entonces, por lo tanto, esta superficie es una superficie aproximada. Y así es como fueron dando pues los primeros pasos para poder calcular el área. ¿Sale? ¿Alguna duda, comentario? Entonces, tenemos dos situaciones de las figuras amorfas. Unas con geometrías conocidas, es decir, que está compuesta por figuras geométricas conocidas, y la otra parte que, bueno, pues va a haber geometrías que no estén definidas con las geometrías conocidas. Entonces, hacemos uso de esto. Bueno, vamos a calcular, para no perder el hilo, el área de figuras amorfas, pero con geometrías conocidas. Me voy a saltar y después retomo esto. ¿Sale? Bueno, nos vamos a los ejercicios para no perdernos. Aquí está mi primer figura. Dice, en mi primer ejercicio, dice, ejercicios de clase. Calcular el área de la siguiente figura. Esta es mi figura. La pregunta es, ¿esta figura se puede adaptar con las geometrías definidas que tenemos arriba? Sí, profe. Solamente lo tienen que partir por la mitad. Ah, no, pero cambia el punto. ¿En cuántas geometrías conocidas pueden dividir esta figura amorfa? 3. Un rectángulo y 2 triángulos. Perfecto. En 3 también. Aquí está. Lo dividimos en un rectángulo y en 2 triángulos. Tratemos de no complicarnos la existencia, ¿no? Entonces, en lo más fácil vamos a tratar de dividir esto. Entonces, ya lo dividí. Entonces, el rectángulo se llama A1. Este triángulo 1 se llama A2 y este triángulo 2 se llama A3. Bueno, aquí están las dimensiones. La base o ancho tiene 4 unidades, la altura 3 unidades. Entonces, por lo tanto, yo puedo calcular. El área de un rectángulo es base por altura o ancho. Entonces, ancho es 4 por 3, que es de altura. Aquí serían 12 unidades cuadradas. Me faltó el cuadrado aquí. Entonces, bueno, esta sería la región en la cual tenemos una superficie de 12 unidades cuadradas. Ahora vamos a calcular el área A2. El área A2 tenemos la base que serían la altura de este rectángulo, que son 3, y la altura que aquí ya me la están dando, que es 1.
Entonces, el área 2 va a ser 3 por 1 sobre 2. 3 por 1, 3 sobre 2. 3 unidades cuadradas. Ahora vamos con el triángulo 2, que sería el área 3. Entonces, aquí lo tenemos y hacemos el cálculo, que básicamente viene siendo lo mismo porque esto es una altura de 1, que es la misma que tenemos acá. La base, digo, la altura del rectángulo equivale a la base del triángulo. Entonces, sería base, que son 3, por la altura que es 1, dividido entre 2. Aquí lo tenemos, que serían 3 unidades cuadradas. Ahora, estas áreas se van a sumar para obtener el área total. El área total es A1 más A2 más A3. Entonces, hacemos la suma, 12 más 3 medios más 3 medios. 3 medios más 3 medios son 6 medios, entre 3 son 3, ¿están de acuerdo? Más 12, que son 15 unidades. Bueno, eso es lo que corresponde a esto. Ahora vamos a calcular el área de la siguiente figura amorfa. Un poquito más complicado. Pregunta, ¿cómo dividimos esta figura? En dos figuras, un cuadrado y un triángulo. Visualicen bien. Se puede ser un triángulo. Dos triángulos, uno cuadrado y triángulo. Tres triángulos, profe, 3 triángulos. A ver, yo lo dividí así. Un triángulo y un rectángulo. A ver, yo lo dividí así. Está bien. A mí me pareció, bueno, los que dicen del rectángulo. Aquí el problema es que yo no conozco la altura del triángulo. Para los que dijeron descomponlo en rectángulo o en un rectángulo, ¿no? Se puede Es decir, hacer un rectángulo, profe. Si yo proyecto esto acá, Sí, porque tiene me faltaría la altura, ¿no? ¿Cómo calculo la altura? No, porque sería el 4. La altura sería el 4 para el rectángulo. Sí. Pero también es mejor así como lo tiene usted. O sea, aquí depende, aquí sí les aclaro, aquí depende de su lógica que tengan para la descomposición de este tipo de cosas. ¿Sale? Porque vamos a suponer, yo trazo esto aquí como me están diciendo en rectángulo. Entonces, esta área de este rectángulo ya la conozco, pero ahora me falta calcular el área, la altura de acá. La base ya la conozco. ¿Cómo calcularía la altura? Pero que no tendría Teorema que de girar Pitágoras. la figura. ¿Perdón? Para hacerlo por un rectángulo tendría que girar la figura, ¿no? No, usted dice como lo tiene usted. Sí, Pues tendríamos proyectar que esto usar así. funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. Ok, aquí ya depende de sus herramientas que tengan, ¿sí? De conocimientos. Porque, bueno, aquí yo tengo 4, aquí tengo 12. Utilizaría ley de senos para conocer el lado, esta distancia. Asumiendo que esto y esto son paralelos. Porque, ¿qué tal si no son paralelos? Aquí el único dato que me da es que de aquí a acá es una línea 90 grados. Es lo único que me dan. Por eso yo lo dividí de esta forma. ¿Sale? Qué bueno que pues, tengan esas ideas. De eso se trata esto. Entonces ahora, una vez que tenga esto, pues como esto me dicen que es una línea recta, entonces esto mide un ángulo de 90 grados. Entonces tengo un triángulo rectángulo. Entonces, aquí utilizo el teorema de Pitágoras, llamando al lado más largo a uno de los catetos B, que es igual a 12, y este cateto le llamo C. El teorema de Pitágoras me dice la suma al cuadrado de cada uno de los lados es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sale? Y entonces, aquí está. La hipotenusa es el lado más largo. Los catetos son los lados más pequeños, siempre y cuando sea un triángulo rectángulo, aclaro. Y entonces, aquí tenemos a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Yo no conozco c cuadrada.
Entonces, sustituyo lo que conozco, 13 al cuadrado igual a 12 cuadrada más c cuadrada. Entonces, aquí hago un pequeño despeje. Despejo c. Entonces, este 12 lo paso restando. Entonces, 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado me va a dar 25. Entonces, lo único que hago es, como este es cuadrado, le saco raíz, c vale 5. Entonces, yo ya conozco esto. Bueno, antes de eso, yo pudiera calcular el área de este triángulo sin hacer los cálculos primero. Yo puedo calcular esta área, el triángulo, este triángulo 2, lo puedo calcular así sin hacer ningún cálculo ahorita. O sea, es decir, sin hacer el teorema de Pitágoras. Vientos, base por altura. 3 por 4, 12 entre 2 sería 6. Aquí sí, esta sería mi base o al revés, como quieran visualizarlo ustedes. Esta es la base y esta es la altura. ¿Sale? Bueno, entonces yo ya tengo C. Entonces multiplico 12 por 5, 60 entre 2 a 30. Y para el triángulo 2 sería base por altura 3 por 4, 12 entre 2 a 6. Y ahora lo único que me resta es sumar el área total a 1 más a 2, que serían 30 más 6, serían 36. Esta sería el área de la superficie. Pero ya si queremos corroborar que también este es un triángulo rectángulo, pues bueno, si yo elevo al cuadrado 3 y le sumo 4 al cuadrado, que son 16, me va a dar 25. La raíz cuadrada debe coincidir con este lado. Entonces, se trata de un triángulo rectángulo también. Aquí miden 90 grados. Entonces, esos detalles tenemos que cuidarlos. ¿Sale? Bueno, entonces, ahorita les voy a compartir la parte de la actividad. Me voy a regresar a esta parte y vamos a compartir algo. Aquí lo tenemos. A ver si se alcanza a ver. Bueno, ahí están. ¿Cómo calcularían el área de esta región sombreada? Esta azul, esta turquesa, ¿cómo la calcularían? Consideren que este cuadro que está aquí es un cuadrado, ¿sí? Está fácil. Primero sacas el área de lo que te falta de lo blanco, que sería del primero, sería 12 por 12, Ajá. que son 144. Ya tienes esa área. Ajá. Después, 6 por 12. Ajá, que te da 72. Son 144 más 72. Tienes 216. Ajá, 216. Después ¿Le vas a restar? Partes donde viene o sea, sumas 12 más 18 para que te dé la altura del rectángulo izquierdo. Vas a hacer una línea ahí. Ok. Y sería 24 por 30. Exacto. Ajá. Espera, lo voy a estar diciendo. Que es igual a 720. Ajá. Pero le vas a restar 144 de una vez. Sí. Te da 576. Eso sería el área nada más del rectángulo izquierdo. Así tú lo dividiste, ajá, ¿no? Sí, y después vas a dividir, vas a restarle al 42, 24. Ajá. Y te da que tiene una base de 18. 18 por 18. Ya sería 324 menos 72. Menos 72, así es. Que es igual a 252 y ya después sumamos.
576 más 252. Ok, es correcto lo que hiciste. Por ejemplo, a mí se me ocurre... Tenemos un área de 828. Vientos, así es. A mí se me ocurre, por ejemplo, sumar las alturas, estas dos, multiplicarlas por 42 y después quitarle este cuadrado, este rectángulo y este rectángulo. Y de esa forma también. Pero así tendría que hacer 3 operaciones. Sí, tendría que ser 3 operaciones. O sea, aquí hago 3 restas. Una de esta que es considerando todo azul y después 3 restas. Este cuadrado, este rectángulo y este rectángulo. Y también tiene que dar lo mismo. Tiene que satisfacer. Ya depende cada quien de su lógica, ¿sale? Bueno, esta va a ser parte de la actividad 1. Es decir, del libro que ustedes no tienen. Y aquí yo voy a subir la actividad y esta hoja para que ustedes de ahí puedan sacar o hacer su actividad, ¿no? De estas 4 figuras. Dice que la actividad es calcular el área, pero de los 4 incisos de estas regiones sombreadas. ¿Sale? Por eso se los quise compartir. Pero eso va a estar, a las 11 va a aparecer la actividad, ¿sale? Y ya ustedes empiezan a hacer esa actividad. Bueno, me regreso, dejo de compartir esto y nos regresamos a la sesión. Entonces, ya quedó claro. Vamos a compartir otra vez la clase. Entonces, en eso consiste, ¿no? Entonces, eso es lo que hicieron los antiguos para poder calcular el área. Y, bueno, en el caso de figuras definidas, pero el problema es básicamente para problemas que no tienen geometría definida. ¿Sale? Entonces, vamos a concentrarnos en eso y vamos a aplicarlos con un pequeño ejercicio. Bueno, entonces me regreso a esta parte. Dice, método para calcular el área bajo la curva de una función. Bueno, usé un ejemplo dado por ahí. Dice, calcular el área aproximada de la función y igual a x cuadrada en un intervalo de 0 a 1. Entonces, el primer pasito es graficar la función. ¿Sale? Recuerden que para poder graficar la función tenemos que saber el dominio. Nada más que una ventaja que tenemos es que normalmente ya nos dan el intervalo. Entonces, de 0 a 1 vamos a graficar esta curva. Y ahora, esa curva va a estar limitada por el intervalo que tenemos. Es decir, de 0 a 1, el limitante es x, este eje x. El limitante es la curva que generemos al graficarla. Y los intervalos, ¿no? O sea, para caso de y en 0, pues bueno, aquí está limitado para 1. Entonces, esta es mi superficie. Pero aquí el detalle es que como tiene una geometría no definida, con figuras geométricas conocidas, entonces, pues hace más complicado esto. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximación. Ya posteriormente, vamos a calcular el área total. ¿Sale? Entonces empezamos. El problema se va a dividir en rectángulos, pero de entrada, rectángulos que tengan el mismo ancho. No necesariamente pueden tener rectángulos con el mismo ancho. ¿Sale? Eso sí, les aclaro. Entonces, ahorita lo vamos a dividir en cuatro rectángulos con el mismo ancho o base. ¿Sale? Aquí están divididos. Bueno, cada rectángulo está compuesto por 2 extremos. Si yo agarro cualquiera de los rectángulos, por ejemplo aquí va a tener este punto que va a ser el inicio de este rectángulo y este es el final de este rectángulo. A esta parte, a este punto, yo le voy a llamar extremo izquierdo y a esta parte extremo derecho del rectángulo. Entonces, siempre que nosotros vayamos a calcular el área y un área aproximada, porque no va a ser un área total, nosotros vamos a dividirlos en rectángulos. Y esos rectángulos va a tener un extremo izquierdo, un extremo derecho. Bueno, ¿para qué me sirven estos extremos?
Bueno, estos extremos, ya sea izquierdo o derecho, me van a servir para calcular la altura que va a tener cada uno de estos rectángulos. Entonces, ¿y cómo obtengo la altura de cada uno de estos rectángulos? Ah, bueno, sustituyendo ya sea uno de los extremos a la función. Y al sustituirlos en la función, prácticamente encuentro esta altura y. ¿Sale? Entonces, esa es la forma de poder encontrar la altura. Entonces, vamos a empezar primero calculando los extremos derecho de cada rectángulo, ¿no? O el extremo derecho de cada rectángulo. Entonces, empezamos. Aquí está. Entonces, esto lo sustituyo en la función, en esta función, y por lo tanto, al sustituirlo un cuarto, ese va a ser mi valor de x, un cuarto. Elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Un 16. Entonces, es la altura de un 16. Aquí está. Si yo meto un medio acá, como x está elevado al cuadrado, pues tengo que elevar la función para conocer la altura, que en este caso va a ser un cuarto. Para va a ser 3 cuartos elevado al cuadrado, y aquí me va a dar 9/16. Esa sería la altura. Y si meto 1, pues me va a dar 1. Entonces ya tengo estos rectángulos, utilizando extremos, bueno, extremo derecho de cada rectángulo. ¿Alguna duda? ¿Sí queda claro de cómo dividirlo? Bueno, la pregunta es ahora, con estos rectángulos, ¿calcularé un área más grande o un área más pequeña a la área que debe ser en realidad? Recuerden que es una aproximación. Más grande, ¿no? Mucho más grande. ¿Sale? Bueno, ahora vamos con los extremos izquierdos. Ahorita lo hacemos con fórmulas. Entonces, ahora yo voy a tomar este extremo izquierdo de este rectángulo. Entonces, 0 lo sustituyo acá al cuadrado, va a ser altura 0. Este es un rectángulo con altura 0. Luego, voy a tomar el extremo izquierdo, perdón, el extremo izquierdo de este rectángulo, que va a ser un cuarto. Lo sustituyo acá y va a ser un 16avo. Ahora me voy con este rectángulo, que sería el 3, sería el extremo izquierdo, un medio, lo sustituyo, va a ser un cuarto, este es un cuarto, y ahora 3 cuartos, ese sería este rectángulo, que sería 9/16. Y entonces ahora así me quedarían los rectángulos. Para este gráfico debemos tomar en cuenta la forma del gráfico, ¿sale? Bueno, ahorita en este caso así es. Entonces, y se da que los rectángulos están dentro o abajo de la curva. Entonces, en este caso, el área va a ser mucho menor. Estos huecos faltan por calcularse. Entonces, bueno, para este ejercicio, acá se pasa el área, acá es más pequeña el área. Entonces, bueno, lo hacemos primero así. Hacemos los cálculos. Bueno, preguntas, dudas. Por el momento no, profe. Muchas gracias. Entonces, una vez que tengamos esto, vamos a sumar las áreas de cada uno de estos rectángulos. Es decir, vamos a multiplicar la base por las alturas que tenemos para cada uno de los rectángulos, ¿no? Esta fórmula está hecha para n rectángulos, ¿no? A1, A2, A3, más puntos suspensivos, más AN, ¿no? Entonces, esto sería la ecuación 1. Bueno, pero expandiendo esta ecuación, es decir, sustituyendo la equivalencia de A1, que es el ancho por la altura, que es la función f de x1, más el ancho de f de x2, se refiere al rectángulo 2. Ojo, esta ecuación, si utilizamos extremos derecho, el conteo empieza en 1 y termina en n. Pero si fuera el extremo izquierdo, el conteo empieza en 0 y termina en n menos 1. ¿Sale? Para que no se me vayan a perder o confundir con las fórmulas. Bueno, entonces, ahora sí hacemos la sustitución. Empezamos con
Es si empezamos del extremo derecho, dijo, ¿no? Normalmente utilizamos el extremo derecho y el conteo en los subíndices empieza en 1. 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos hasta n. Pero si el conteo es de extremo izquierdo, o sea, utilizamos nuestros puntos izquierdos de cada rectángulo, entonces el conteo empieza en 0. X subíndice 0 para f de x1 para nuestro segundo rectángulo y así sucesivamente hasta llegar hasta x subíndice n-1. Aquí sería, más adelante, ahí está expresada la fórmula, ¿sale? Bueno, entonces hacemos la sustitución. Entonces, aquí está la gráfica, aquí está la fórmula a utilizar y ahora sí hacemos la sustitución de los valores. Lo que yo se los comenté nada más, ahora aquí ya está expresado. Entonces, el ancho es 1/4, porque es el ancho de cada rectángulo. Todos los rectángulos tienen el mismo ancho. Y evaluamos 1/4 al cuadrado más ahora 1/4 del ancho por 1/2 al cuadrado del segundo rectángulo más 1/4 que es el ancho por 3/4 al cuadrado del tercer rectángulo más 1/4 del ancho del rectángulo por 1 al cuadrado que es el último, la altura del rectángulo último. Y entonces aquí está, me da un 64 más un 16avo más 9/64 más 1/4. 15/32. Entonces, el área aproximada es de 0.46875. ¿Sale? Es una altura, digo, es un área mucho más grande que la que realmente tenemos que obtener. Y bueno, ahora por el lado izquierdo. Aquí está por el extremo izquierdo. Entonces, aquí está la fórmula. Empieza el conteo en 0, 1, 2 y xn-1. Sí, porque estamos empezando en esta posición. Ojo, no necesariamente el conteo empieza en 0. Puede ser que el intervalo no esté en el origen. Puede estar fuera del origen. Aquí para cuestiones de inicio, yo lo estoy poniendo acá. Pero no necesariamente debe estar en el origen. Podemos tener un intervalo fuera del origen. Más adelante, ahorita de una vez les ilustro la figura. Acá está. Aquí está fuera del origen. No estamos tomando el 0, está fuera del origen. ¿Sale? Para que lo consideren. Y aún así, pues tenemos que tomar quién es mi extremo izquierdo o derecho. Y para ello, pues utilizamos estas mismas fórmulas. ¿Sale? Entonces, ahora vamos con el extremo izquierdo de cada uno de los lados. Entonces, para el primero es el ancho, que es 1/4, por la altura, que es 0. ¿Sale? Más 1/4 del ancho por 1/4 para nuestro segundo rectángulo. Acá está el cuadrado. Más el ancho, que es esta, delta x, más, por 1/2 al cuadrado. Ahí está. Y nuestro último rectángulo, que va a ser 3/4 elevado al cuadrado para la altura por 1/4. Entonces, ya sacamos sus valores, que es 0, un 64, un 16avo, 9/64, 7/32. Entonces, en total es 0.21875. Y entonces, si nosotros hacemos una comparación de esas dos aproximaciones, el área exacta va a estar acá en medio. ¿Y cuál es el valor de esa área exacta? 1/3. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a hacerlos con una mayor cantidad de rectángulos. Utilizando los extremos derechos. Bueno, si yo utilizo 10 rectángulos, me voy a obtener un área de 0.385. Si yo utilizo 30 rectángulos, voy a tener 0.3502. Si yo utilizo 50 rectángulos, 0.3434. Aún se sigue pasando. ¿Qué pasará con nuestros extremos izquierdos? Bueno, si tenemos n igual a 10, 0.285. Si tenemos 30, aproximadamente 0.3169. Si tenemos 50, 0.3234. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros debemos utilizar una mayor cantidad de rectángulos para poder llegar
al área. Entonces, entre mayor cantidad de rectángulos, nos vamos a aproximar al área real. Entonces, en realidad, ¿cuántos rectángulos vamos a necesitar? Vamos a necesitar n rectángulos y en la definición, para que sea el área exacta, vamos a incluir el límite de los n rectángulos cuando tienden a un valor infinito. Es decir, n va a adquirir un valor infinito de rectángulos, ¿sale? Y estas serían sus fórmulas. Dice, el área A de la región S que se encuentra bajo la gráfica de la función continua f es el límite de la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación. Y entonces estas serían sus fórmulas. Entonces, a esto que hicimos anteriormente, lo único que estamos haciendo es agregarle el límite cuando n tiende a infinito número de rectángulos, tanto por extremo derecho o como extremo izquierdo, ¿sale? Y así es como nosotros podemos conocer el área total. Y así es como los antiguos empezaron a entrar en ese concepto. ¿Dudas, comentarios? ¿Alguna? ¿Sí quedó claro? Pues sí, profe, pero está bien. Está comprensible, está bien. Ok. Bueno, ¿cómo calculamos el ancho del rectángulo? El ancho del rectángulo lo vamos a denotar con la letra delta X. Y entonces siempre debemos tener un intervalo. Es decir, vamos a acotar de dónde a dónde queremos calcular el área bajo esta superficie, limitada por el eje X. Entonces, aquí tenemos un intervalo de A hasta B. No necesariamente A va a empezar en el origen. Aquí está fuera del origen. Entonces, por eso lo hago a propósito para que ustedes visualicen que no necesariamente A empieza en el origen. Donde A es el valor más pequeño del intervalo y B es el valor más grande de ese intervalo, dividido entre n, que es el número de rectángulos. N puede tener un número real o un número infinito de valores, ¿sale? Nosotros vamos a considerarlo para un número infinito de valores, ¿sale? Entonces, como metodología lo vamos a hacer así. Primero debemos calcular delta X, teniendo como intervalo de 0 a 1 para nuestro ejercicio que vimos anteriormente, donde A es igual a 0, B es igual a 1 y N es igual a N rectángulos. Por lo tanto, si nosotros sustituimos esos valores en esta fórmula, me va a quedar delta X es igual a 1 menos 0 entre N número de rectángulos. Entonces, por lo tanto, me queda 1 sobre N. Ese va a ser el ancho del rectángulo. Bueno, aclaro, no necesariamente podemos, no necesariamente, ahorita antes de seguir, podemos para encontrar las alturas, porque luego se me olvida, por eso lo estoy retomando. No necesariamente podemos tomar los extremos, ya sea izquierdo o derecho, para calcular las alturas. Podemos tomar cualquiera parte de esta posición del ancho para poder conocer la altura. ¿Sale? Porque esa es otra parte. Ahorita solamente lo consideramos como extremo izquierdo y extremo derecho, pero puede ser cualquier posición que esté comprendida dentro del ancho de cada uno de los rectángulos para poder conocer la altura de cada rectángulo, ¿sale? Antes de que se me olvide. Bueno, entonces regresamos. Entonces ahorita ya conocemos el ancho. El ancho es 1 sobre n de cada rectángulo. Bueno, permítanme un tantito. Perdón, alguien se va a conectar. Bueno, entonces una vez que tengamos ese ancho, vamos a determinar la altura de los rectángulos. Vamos a utilizar extremo derecho para cada rectángulo. Para ello, para determinar la altura, se utiliza la función f de x igual a x cuadrada. Bueno, entonces, como vamos a utilizar los extremos derechos de los rectángulos, entonces, para el primer rectángulo sería 1 sobre n. El segundo rectángulo sería la posición 2, el rectángulo 2 sería 2 sobre n, 3 sobre n, 4 sobre n,
coma, puntos suspensivos n sobre n. Llegaríamos. ¿Se dan cuenta? Pues sería la unidad, ¿no? Para este caso. Bueno, dice, los puntos se sustituyen en la función. Bueno, los sustituimos en la función. Entonces, f de x1 va a ser igual a 1 sobre n al cuadrado, f de x2, 2 sobre n al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a f de xn, que va a ser igual a n sobre n al cuadrado. Bueno, una vez que tengamos ya el ancho y la altura, los sustituimos en esta fórmula, en la cual tenemos extremos, consideramos los extremos derechos de cada uno de los rectángulos. Entonces, aquí me va a quedar el límite, el área es igual al límite de f de x1 por delta x más f de x2 por delta x más puntos suspensivos más f de x subíndice n por delta x cuando n tiende a infinito. Entonces, ahora hacemos la sustitución. Entonces, a es igual al límite de 1 entre n al cuadrado, que es la altura, por el ancho, que es 1 sobre n, más, ahora vamos con el segundo rectángulo, 2 sobre n al cuadrado, por 1 sobre n, más 3 sobre n al cuadrado, por el ancho, más 4 sobre n al cuadrado, por el ancho 1 sobre n, más 5 sobre n al cuadrado por 1 sobre n, más puntos suspensivos, y ahora n sobre n al cuadrado por el ancho, ¿no? Así me quedaría. Bueno, antes de que siga, bueno, aquí vamos a usar un poquito de álgebra para poder simplificar todo esto. De esta expresión, ¿quién sería común? ¿Cómo, profe? Sí, tenemos n términos acá, ¿no? Y en cada uno de los términos se repite algo. ¿Qué es lo que se repite ahí? 1 sobre n, ¿no? 1 sobre n, 1 sobre correcto. n. Esa es una parte. Y la otra parte, cuando yo eleve esta expresión al cuadrado, también n cuadrada se va a repetir. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, n cuadrada multiplicada por esta n sería 1 sobre n cúbica. Aquí lo sacamos. Lo vamos a sacar. Otra característica que podemos ver de esto es que son números consecutivos, 1, 2, 3, 4, pero a su vez están elevados al cuadrado. Esa es otra característica. Bueno, dicen que para cuando esto tenga esta forma, podemos simplificar esto utilizando una fórmula ya dada. Alguien la demostró. Entonces, esto que está dentro de los corchetes equivale a tener n más 1 por 2 veces n más 1. Todo dividido entre 6. Entonces, lo que vamos a hacer una vez que hagamos esa factorización, vamos a ver cómo está estructurada esta sumatoria, esta suma que está expandida y que debe llevar una lógica consecutiva. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Entonces, tenemos que visualizar esa parte. Entonces, para esas expansiones va a corresponder, dependiendo de la forma que tengamos acá, va a ser la fórmula que corresponda. Más adelante vemos esas fórmulas. Entonces, aquí n más 1 por 2, n más 1 sobre 6. Eso lo sustituimos en lo que está en el corchete. Quitamos esto y ponemos esta fórmula. Aquí lo tenemos. Entonces, A es igual a 1 sobre n cúbica por el límite de n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y ahora, una vez que lo tengamos hecho, volvemos a incorporar 1 sobre n cúbica a los corchetes y después simplificamos. Ya se incorporó. Aquí está. Entonces me queda n más 1 por 2 veces n más 1, todo entre 6n cúbica. Y aquí vamos a ver que cancelamos. Esta n que está multiplicando se cancela con esta n cúbica. Entonces, por lo tanto, me van a quedar n más 1, 2n más 1 sobre 6n cuadrada, porque le quitamos una n debido a esta cancelación. Bueno, después vamos a desarrollar este binomio, estos binomios
como producto término a término. Entonces, n por 2n, 2n cuadrada. Y luego, 1 más 1, pues es este 1. Si están de acuerdo. Y luego vamos a hacer el resto. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Entonces, básicamente sería este producto y este producto sumados. N más 1, n, 2n por 1, 2n, más n, que serían las 3n que está sí, aquí. ya está simplificado. ¿Sale? Entonces, así quedaría el producto. Bueno, yo lo hice de otra forma, pero normalmente es término a término, perdón. Entonces, esto con esto, esto con esto. Una vez que termines, haces esto con esto y luego esto con esto. Y ya después sumas términos semejantes y llegamos a lo mismo. Yo lo hice diferente, pero tenemos que llegar a lo mismo. Bueno, una vez que hagamos eso, después tenemos que separar en 3 términos. Es decir, esta 6n cuadrada la separamos para cada uno de estos términos. Entonces me queda 2n cuadrada sobre 6n cuadrada más 3n sobre 6n cuadrada más 1 sobre 6n cuadrada. Entonces, del primer término los cuadrados se cancelan y solamente me quedan 2 sextos. De aquí, n entre n cuadrada se cancela una n y me queda 3 sextos por n. Y aquí no hay nada que cancelar, se queda representado igual. Y una vez que esté en su forma más simple, vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito. Sin olvidar que 1 entre infinito equivale a 0 siempre y cuando, reafirmo esto, apliquemos el límite. Si no se aplica el límite, esto no es cierto. Bueno, entonces aplicamos eso. Entonces aquí 3 sobre 6 infinito. Si queremos, separamos 1 entre infinito para tener este 0 como hasta acá. Entonces 0 por esto, pues es 0. 1 entre 6 por 1 entre infinito al cuadrado, que infinito al cuadrado pues sigue siendo infinito. Entonces me va a dar 0 por el 1 sexto. Me va a dar 0. Entonces ya nada más me queda 2 sextos más 0, que simplificado es 1/3. Y ese sería el área total aplicando n rectángulos. ¿Dudas, comentarios? Está medio enredado, pero... No, pero ¿Por qué enredado? A ver, ¿dónde está esa parte enredada? Dime, platícame. ¿Dónde te hayas quedado? ¿Me puedes decir? No, sí entendí, pero sí está complicado. Tendríamos que aplicarlo para poder entenderlo mejor. Bueno, vamos a hacer más ejercicios. Eso no dudes. Me parece que va a ser la próxima clase mucho más ejercicios. Ahorita por ahí tengo un ejercicio más, pero no lo voy a hacer. Me gustaría que nos quedáramos o agregáramos un elemento adicional, algo que se llama notación sigma. Y ya después vamos a conjuntar esto que estamos viendo con esta notación para poder resolver nuestros ejercicios ya como sumas de Riemann. Ahorita ya son sumas de Riemann, pero no están totalmente explícitas. Más en la otra sesión ya lo pondremos más explícito el asunto. Entonces, ahorita quiero que veamos lo de notación sigma. Y ya por ahí empiecen a practicar esta parte, aunque no sea la entrega de la actividad hoy. Bueno, esta semana, que sea para la próxima, ¿sale? Bueno, entonces dice así, notación sigma. Dice, tomando como referencia el ejemplo anterior, donde se tiene lo siguiente. Nosotros en el ejemplo encontramos esto, cuando factorizamos y se nos quedó esto. Si ustedes pueden ver, es una suma de entrada. Es una operación aritmética que contiene números consecutivos. Este tipo de expresión se puede representar de otra manera mucho más simple, utilizando un símbolo llamado sigma que representa sumas. Entonces, este símbolo es un símbolo griego, el cual normalmente lo vamos a emplear para este tipo de cosas de sumas, ¿sale? Entonces, miren cómo reducimos esto, que es una expansión de una suma, a algo muy simple. Si se dan cuenta, vamos de 1 en 1, ¿sale? ¿Qué es lo que va cambiando? Esto que está en el paréntesis.
Entonces, eso lo vamos a llamar I. ¿Sí? Vamos a utilizar cualquier letra, ¿no? Ahorita estoy utilizando la letra I, puede ser K. Entonces, esta letra I, dentro de esta sumatoria, me representa todo esto. Es decir, que esto va a cambiar, pero expresado como una suma. ¿Sale? Espero que sí quede claro. Y después, donde I va a empezar en 1 y va a terminar hasta N. ¿Sí? Entonces, si aquí tuviera 0, entonces el contador empezaría 0, 1, 2, 3 y terminaría hasta N. ¿Sale? Bueno, esa I se le conoce como índice de suma, donde I inicia en 1 y termina en N. A esto se le llama índice de suma. Y esta es la terminación, N. N puede ser cualquier número o inclusive N. ¿Sí? Cualquier número real. Entonces, esa es la forma de hacer una pequeña simplificación. De manera formal, donde aquí tenemos lo siguiente. Ponen varios términos separados por comas, pero donde esos términos A representa una constante y donde lo que va a estar variando es el subíndice, donde dice que estos valores son números reales, donde M y N son enteros tales donde M es menor o igual que N y por lo tanto podemos escribir lo siguiente. La sumatoria de I igual a M hasta N de A, donde lo que va a estar cambiando es I. Y entonces empieza el conteo. A subíndice M más A M más 1 más A M más 2, etcétera, etcétera, hasta llegar a subíndice N. Esa sería nuestra definición formal de esto. Yo aquí se lo estoy haciendo para que vean algo práctico de cómo a partir de esta expansión, llegamos a esto. ¿Dudas, comentarios? Claro, me faltan más elementos, me faltan las propiedades, pero yo quiero que ahorita solamente entendamos esto como un símbolo de una compactación, de una expansión como suma. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer ejemplos. Me voy a atrever a hacer ejemplos y después retomamos lo de los rectángulos para ir complementando todo esto. Esto es lo de los rectángulos. Bueno, regresemos a esta parte del desarrollo de las sumatorias. Bueno, aquí tengo 5 ejemplos donde vamos a tener que desarrollar, dada la sumatoria, desarrollar o hacer la expansión de esta suma, ¿no? Entonces aquí tenemos si esta I va a ir cambiando, va a empezar I igual a 1 y va a terminar en 5. Entonces aquí tenemos 1, más 2, más 3, más 4, más 5. La suma de todo esto me da 15. Ese es el desarrollo de esta sumatoria. No sé si hay alguna duda, comentario. Perdón. ¿Sí queda claro? Bueno. Lo único que hicimos es agregar este elemento de sumatoria. O sea, ya no lo queremos tener en una expansión, simplemente lo vamos a compactar. Bueno, aquí otro ejercicio. La sumatoria de I al cuadrado, donde I empieza en 2 y termina en 4. Aquí me está diciendo que el contador, algunos le llaman este índice como contador. Entonces, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Y entonces, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, igual a 29. Luego, aquí en el siguiente ejercicio, aquí tenemos una constante que es un número donde lo que va a estar cambiando va a ser el exponente. Donde K va a empezar en 0 y va a terminar en 7. Entonces 2 elevado a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, más 2 a la 4, más 2 a la 5, más 2 a la 6, más 2 a la 7. Y entonces, toda la operación me da un valor de 255. ¿Sale? Bueno, vamos con otro ejercicio. Si se dan cuenta, son ejercicios sencillos, no son complicados, el desarrollo de la expansión de una suma. La sumatoria de I igual a 1 hasta N de 1 sobre I. Entonces, hacemos lo siguiente. 1 dice que empieza I en 1, pues 1 sobre 1 más
1 sobre 2 más 1 sobre 3 más puntos suspensivos más 1 sobre n. Aquí no hay un resultado porque el valor tiende a n. N es un valor infinito. ¿Sale? Entonces, es un valor que no está determinado, entonces nada más lo dejamos así expresado. Y aquí tenemos un ejemplo donde no aparece aquí en la expresión el índice, pero sin embargo dice que este número se va a repetir el número de veces que tengamos aquí. Empieza el conteo, primer número, segundo número, tercer número, cuarto número, quinto número. 5 veces. Entonces, la suma de esto me da 15. ¿Dudas, comentarios hasta acá? ¿Está muy enredado? ¿Está complicado? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, es claro. Sí, claro. Bueno, ahora vamos a hacer el proceso. Vamos a hacer el proceso inverso. Entonces dice, escriba la suma en notación sigma. O sea, me van a dar la expansión y yo debo hacerla en forma compacta. Aquí tenemos 1 más 4 más 9 más 16 más 25. Aquí lo que tenemos que hacer es un poquito de imaginación para establecer algo como esto que tenemos acá. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es esto, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. Entonces, aquí tenemos este índice que está elevado al cuadrado para que se represente la numeración consecutiva, uno tras otro. ¿Dónde empieza el número i? En 1 y termina en 5. Aquí tenemos esto, dice 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15. Entonces tenemos que buscar una forma de tal forma que cuando nosotros lo evaluamos como sumatoria, sea algo lógico, donde aparezca números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, para que aparezca eso, yo hice esto. Descompuse el 3 en 2 por 1 más 2. Porque si se dan cuenta, estos números van cambiando de 2 en 2. Entonces, la base es 2. Entonces, 2 por 1, 2, más 1. Me da el 3. 2 por 2, 4, más 1, 5. 2 por 3, 6, más 1, 7. Y así sucesivamente. 2 por 7, 14 más 1, 15. Entonces, ¿cómo queda construido esto? La sumatoria de 2i más 1, donde i empieza 1 y termina en 7. Ahora 2, 4, 8, 6. ¿Qué pasaría si yo lo hago 2 a la 1? Es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5, 32 y 2 a la 6, 64. Entonces el 2 es la constante. Entonces, por lo tanto, 2 a la k, donde k utilizo otra letra distinta ahí, donde k empieza en 1 y termina en 6. Aquí el detalle es, dada una expansión, llegar o encontrar una expresión para la sumatoria que satisfaga esta expansión. ¿Dudas, comentarios? ¿Ninguno? Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Aquí vamos a dejar la sesión para no aburrirlos tanto. Vamos a pasar lista. Voy a descargar la lista de asistencia. Y bueno, una disculpa para los que se querían incorporar. Ojalá y sí puedan incorporarse. Ya todo depende de que lo comenten con el ingeniero Jara a ver qué les comenta, ¿no?